Lo recuerdo como si fuera ayer, aunque es un recuerdo que me gustaría borrar de mi mente para siempre. Fue una noche sombría y lluviosa cuando mi auto decidió jugarme una broma en una carretera desolada en medio de la nada. El indicador de combustible marcaba vacío, y me encontré parado en una encrucijada siniestra, sin señal de teléfono celular y sin esperanza de encontrar ayuda cercana. Me quedé allí por un tiempo, reflexionando sobre mi situación cada vez más desesperada, cuando de repente apareció un hombre de aspecto extraño al lado de mi automóvil. Era alto, delgado, y llevaba un abrigo largo que lo cubría casi por completo. Su apariencia no era exactamente reconfortante, pero en esa situación, cualquier ayuda era bienvenida. El hombre se presentó como Luis y se ofreció a llevarme a una gasolinera cercana para conseguir combustible. Desesperado y sin opciones, acepté la oferta. Me subí a su auto y nos dirigimos por un camino oscuro, con la lluvia golpeando el parabrisas. No muy lejos de allí, llegamos a un puesto abandonado, que se alzaba como una sombra silenciosa en la noche lluviosa. Estacionó el auto junto a la bomba de gasolina oxidada y desapareció dentro de la estación, prometiendo regresar pronto. Mientras esperaba en el auto, el tiempo parecía pasar lentamente. Mi ansiedad crecía con cada minuto que tomaba. Comencé a preguntarme si debería salir y buscarlo cuando escuché pasos pesados que se acercaban al automóvil. Era Luis, pero algo era diferente en él. Sus ojos parecían vacíos y su expresión era extrañamente fría. Antes de que pudiera reaccionar, abrió la puerta del auto y me sacó con una fuerza sorprendente. Tratando de resistir, me di cuenta de que estaba en peligro. Luis no era quien decía ser. Me arrastró al puesto abandonado, donde la tenue luz de las viejas lámparas reveló la verdadera naturaleza de ese lugar. El puesto estaba lleno de maniquíes y muñecos extraños colgados de cuerdas, como si fueran guardianes macabros de un santuario abandonado. Se rió, una risa que resonó a través de las paredes húmedas del lugar, mientras me empujaba hacia una habitación oscura en la parte de atrás. Fue allí donde todo se convirtió en una pesadilla. Descubrí que Luis no actuaba solo. Era parte de un grupo de fanáticos que usaban ese puesto como un lugar para juegos mortales. Me encontré atrapado en un laberinto de terror, donde cada paso podía ser el último. Mi única oportunidad de sobrevivir era jugar su juego, esconderme, correr, luchar por mi vida contra aquellos que se escondían en las sombras. Cada sombra era una amenaza, cada rincón oscuro un escondite potencial para mis perseguidores. Recuerdo las interminables horas de terror, la sensación de ser constantemente observado, cazado como presa en un juego sádico y sin sentido. Cada momento fue una lucha desesperada por la supervivencia, cada respiración un recordatorio del peligro inminente. Sin embargo, contra todo pronóstico, encontré una escapatoria, una oportunidad para escapar de ese infierno. Con el coraje que me quedaba, me enfrenté a mis perseguidores y corrí hacia la libertad. La lluvia aún caía cuando finalmente salí de esa pesadilla, dejando atrás el puesto abandonado y los horrores que habitaban allí. Han pasado meses desde esa fatídica noche en el puesto abandonado, pero la sombra de ese terror todavía se cernía sobre mí como una nube negra. Apenas podía cerrar los ojos sin revivir los momentos de puro horror que experimenté en ese lugar siniestro. La sensación de estar siendo observado nunca me dejaba. A veces me despertaba en medio de la noche con la certeza de que algo se movía en las sombras de mi habitación. Cada sonido inexplicable me hizo estremecer, ya que era como si los susurros de aquellos que me cazaron en ese puesto embrujado todavía resonaran a mi alrededor. Mi mente se convirtió en una prisión de miedo constante. La paranoia crecía dentro de mí, erosionando cualquier remanente de paz que pudiera encontrar. Evitaba conducir de noche, temeroso de encontrar caras conocidas en las sombras, las mismas caras que me miraban con los ojos vacíos en ese puesto maldito. Para empeorar las cosas, comencé a recibir cartas extrañas sin remitente que contenían mensajes inquietantes y fotos borrosas de esa noche infernal. Parecía que mis acosadores querían recordarme constantemente que no me habían olvidado, como si solo estuvieran esperando el momento adecuado para regresar. Mis relaciones personales también se vieron afectadas. Me alejé de mis amigos y familiares, temerosos de ponerlos en peligro. No podía compartir la carga de mi tormento con nadie, ya que sabía que nadie entendería lo que realmente sucedió esa noche. Finalmente, decidí que necesitaba enfrentar mis miedos de frente. Busqué ayuda de especialistas en trauma, pero sus palabras de consuelo fueron como un vendaje frágil en una herida profunda. El malestar persistió,
alimentado por vívidos recuerdos de rostros distorsionados y risas siniestras. Una noche, mientras estaba solo en casa, escuché un ruido extraño proveniente del sótano. El sonido era sutil, apenas perceptible, pero suficiente para hacer que mi corazón se acelerara. Armado solo con una linterna, bajé las escaleras temblando, listo para confrontar lo que sea que haya debajo. El sótano estaba oscuro y tranquilo. La tenue luz de la linterna proyectaba sombras danzantes en las paredes húmedas. Avancé con cautela, mi cuerpo tenso de anticipación. Fue entonces cuando vi algo que hizo que mi sangre se enfriara. Había una pila de maniquíes en la esquina más alejada del sótano, estratégicamente dispuestos, como si estuvieran mirando. Podía jurar que sus posiciones habían cambiado desde la última vez que estuve allí. Una sensación de pánico se apoderó de mí cuando me di cuenta de que no estaba solo en esa habitación oscura. Lo que siguió fue una serie de eventos inexplicables. Los sonidos de pasos arrastrados resonaban por los pasillos vacíos de mi casa durante la noche. Los objetos desaparecían y reaparecían en lugares extraños. Las sombras se movían por el rabillo del ojo, siempre fuera del alcance de mi visión directa. Desesperado, busqué exorcistas, psíquicos y cualquiera que pudiera ofrecerme una explicación racional de lo que estaba sucediendo. Pero cada intento de encontrar una solución solo parecía empeorar las cosas, como si hubiera despertado una fuerza sobrenatural que se alimentaba de mi miedo. Entonces, una noche, cuando estaba al borde de la cordura, recibí otra carta. Esta vez, no había mensajes, solo una sola foto. Una imagen terrible que me hizo temblar hasta el núcleo de mi alma. Era una foto del puesto abandonado, iluminado por la pálida luz de la luna. Y allí, frente a la entrada oscura del puesto, estaban los maniquíes. Me di cuenta con horror de que cada uno de ellos estaba girado hacia mí, como si me estuvieran mirando a través de la fotografía. Entonces supe que no había escapatoria. Lo que me atormentaba era más que simplemente recuerdos traumáticos. Estaba siendo perseguido por algo más allá de la comprensión humana, algo que no conocía límites ni piedad. Desde esa noche infernal, mi existencia se ha convertido en un ciclo interminable de miedo y desesperación. Los límites entre la realidad y la pesadilla se desvanecieron, dejándome a merced de las fuerzas oscuras que parecían alimentarse de mi agonía. Entonces, en una noche tormentosa, cuando el cielo rugía con truenos y el viento aullaba como un lamento, decidí confrontar mis miedos de una vez por todas. Regresé al puesto abandonado, decidido a desentrañar el misterio que se había arraigado en mi alma como una plaga. La estructura en descomposición estaba envuelta en oscuridad, sus paredes manchadas de oscura historia. Entré con cautela, cada paso resonando como un tambor en una procesión fúnebre. El recuerdo de la última vez que estuve allí era una sombra constante en mi mente. Exploré cada rincón oscuro, cada habitación abandonada, buscando respuestas que sabía que podrían liberarme o condenarme aún más. Fue cuando llegué a la sala de maniquíes que sentí que la presencia enloquecedora alcanzaba su punto culminante. Los maniquíes ya no colgaban pasivamente. Se agruparon en el centro de la sala, en una formación grotesca que se parecía a una reunión macabra. Sus rasgos inexpresivos ahora parecían retorcidos en sonrisas malévolas. Sin previo aviso, las luces vacilaron y se apagaron, sumergiéndome en la oscuridad absoluta. Sentí manos heladas agarrándome, arrastrándome en direcciones desconocidas. Una risa estridente resonó por los pasillos vacíos, mezclándose con el sonido de mi propia respiración acelerada. Luché contra la oscuridad, contra las fuerzas invisibles que me arrastraban hacia el abismo de lo desconocido. La desesperación me consumía cuando, de repente, la luz regresó, revelando una visión que me hizo cuestionar mi propia cordura. Estaba rodeado de maniquíes, sus ojos sin vida fijos en mí, como si estuvieran esperando una orden invisible para atacar. La risa se intensificó, inundando mis oídos como un coro de demonios susurrantes. Entonces, en un último acto de desesperación, grité. Grité con toda la fuerza que me quedaba, desafiando el mismo terror que me consumía. El sonido resonó a través de las paredes del puesto abandonado, resonando como una advertencia sombría para los espíritus que residían allí. Fue entonces cuando todo se detuvo. La risa cesó, los maniquíes se inmovilizaron y la atmósfera se calmó como si el tiempo mismo hubiera sido suspendido. En medio del silencio pesado, me di cuenta de que algo dentro de mí había cambiado. Con pasos rápidos, dejé atrás el puesto abandonado, jurando no volver nunca más.
La noche seguía siendo tormentosa, pero me sentía más tranquilo, como si me hubiera enfrentado a mis demonios internos y hubiera emergido de alguna manera transformado. Mi nombre es Raymond, y nunca imaginé que una simple parada en una estación de servicio pudiera convertirse en una pesadilla tan surrealista y aterradora. Todo comenzó cuando mi automóvil, sin previo aviso, comenzó a toser y se detuvo bruscamente al costado de la carretera desierta. El medidor estaba vacío. Estaba completamente sin gasolina. Desesperado y sabiendo que no tenía otra opción, comencé a caminar por la carretera caliente hasta que vi a lo lejos una pequeña estación de servicio. Parecía un lugar común, con bombas de combustible y una pequeña tienda de conveniencia. Al acercarme, me di cuenta de que algo no estaba bien. Tan pronto como entré en la tienda, una ola de escalofríos recorrió mi columna vertebral. Todos los clientes y empleados allí eran idénticos a mí, hombres y mujeres con mi misma cara, mi mismo cabello, mi misma ropa. Una réplica de mí en cada esquina, cada uno en su propia rutina aparentemente interminable. Traté de mantener la calma, convenciéndome de que era una extraña coincidencia. Pero a medida que observaba más de cerca, la naturaleza extraña de la situación se volvía cada vez más inquietante. Cada clon de mí estaba atrapado en un ciclo repetitivo. Uno llenaría el tanque de un automóvil, otro compraría una bebida en el refrigerador, otro limpiaría el mostrador. No hablaban, no sonreían, solo realizaban sus tareas mecánicas. La sensación de déjà vu fue abrumadora. Me encontré allí, haciendo las mismas cosas, atrapado en un bucle que parecía eterno. Traté de hablar con uno de los empleados, pero él continuó empacando los paquetes de bocadillos en el estante, ignorándome por completo. Entonces decidí subirme a mi propio auto, con la esperanza de escapar de este extraño lugar. Pero cada vez que intentaba salir de la estación, me veía de vuelta en el mismo punto, como si el tiempo y el espacio estuvieran distorsionados. El pánico comenzó a consumirme. ¿Cuánto duraría esto? ¿Sería yo el siguiente en quedar atrapado en este ciclo de repetición sin sentido? Ya no sabía lo que era real. El sudor corría por mi cara mientras intentaba desesperadamente encontrar una salida. Fue entonces cuando noté una figura sombría en la esquina de la estación, una sombra deforme que parecía observarlo todo. Sentí un escalofrío en mi columna vertebral y una voz susurrante resonó en mi mente, como si viniera de una vieja pesadilla. «No perteneces aquí, Raymond. Necesitas romper el ciclo». Esas palabras resonaron dentro de mí. Decidí que ya no podía quedarme allí. En un acto de desesperación, corrí hacia las bombas de gasolina y tiré una de ellas al suelo. Una chispa brilló en el aire. De repente, el mundo a mi alrededor comenzó a tambalearse. Las copias de mí se desvanecieron como humo. El aire a mi alrededor ondulaba como el agua. Estaba siendo sacado de esa realidad retorcida. Cuando finalmente abrí los ojos, estaba acostado al costado de la carretera, mi auto al lado, la estación de servicio ahora desaparecida. Fue como si me hubiera despertado de un sueño terrible. Estoy de vuelta en el mundo real ahora, pero el recuerdo de esa extraña estación de servicio todavía persigue mis pensamientos. No sé qué era ese lugar, pero sé que nunca quiero volver allí. Algo sobrenatural e inquietante estaba sucediendo, y me temo que ha dejado una marca permanente en mi mente. Si algún día te encuentras con algo extraño, algo que desafía la lógica y la realidad, ten cuidado. A veces es mejor no saber qué está más allá de nuestras percepciones. La realidad puede ser más frágil de lo que imaginamos. Fue una noche de esas que parecen sacadas directamente de una película de terror, pero para mí fue una experiencia real y aterradora que nunca podré olvidar. Todo comenzó cuando mi automóvil simplemente se detuvo en una carretera desierta, sin señal de teléfono celular y, para empeorar las cosas, el tanque completamente vacío. Estaba en medio de la nada, rodeado de árboles oscuros y un cielo sin estrellas, cuando vi a lo lejos una estación de servicio solitaria. Con la última gota de esperanza, decidí caminar allí en busca de ayuda. Al llegar, la estación de servicio estaba extrañamente desierta, sin automóviles ni luces encendidas. Era como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar. Entonces me di cuenta de que estaba completamente solo y comencé a sentir el peso del miedo acumulándose dentro de mí. Fue entonces cuando vi una figura solitaria cerca de la entrada de la estación. Un anciano, con una expresión seria y ojos que parecían penetrar el alma. Me miraba con una intensidad inquietante. Con pasos vacilantes, me acerqué y conté mi situación.
El hombre se presentó como Elías, un ermitaño que vivía en una cabaña aislada cerca de la carretera. Elías no era solo un ermitaño ordinario. Se autoproclamó como el guardián espiritual del camino, un protector de los viajeros perdidos como yo. Me contó historias sobre el camino, sobre cómo era un portal entre nuestro mundo y lo desconocido, un lugar donde los seres oscuros se escondían en los rincones más oscuros de la noche. Mientras hablábamos, sentí un escalofrío en mi columna vertebral. Elías parecía saber más de mí que yo mismo. Mencionó detalles de mi pasado que nunca había compartido con nadie. Le pregunté cómo sabía estas cosas, pero él solo sonrió crípticamente y dijo que los espíritus le susurraban secretos en las sombras. La noche se prolongaba lentamente, y me sentía cada vez más inquieto en presencia de ese hombre misterioso. Entonces decidí seguir su consejo y pasé la noche en su cabaña. Era un lugar sencillo, iluminado solo por velas, donde las sombras bailaban en las paredes como si tuvieran vida propia. No pude dormir. Mis pensamientos estaban dominados por una sensación de terror inminente. Durante la madrugada, escuché sonidos extraños alrededor de la cabaña, como si algo se moviera en la oscuridad afuera. Elías permanecía en silencio, como si estuviera en comunión con las fuerzas que habitaban aquel lugar. Cuando finalmente salió el sol, sentí una mezcla de alivio y pavor. Le agradecí a Elías por su hospitalidad, aunque fuera extraña, y seguí mi camino tan pronto como mi auto fue abastecido. Durante todo el viaje de regreso a casa, no podía dejar de pensar en esa noche siniestra. Hasta el día de hoy, todavía me pregunto si Elijah era realmente un guardián espiritual o simplemente un hombre solitario con una imaginación vívida. Una cosa es segura: esa experiencia dejó una marca indeleble en mi mente, un sombrío recordatorio de que lo desconocido siempre está al acecho, esperando tragarnos en sus sombras.